Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy, nos vamos a meter en la mente, una mente bastante retorcida, de una figura que seguro ha causado pesadillas, Freddy Krueger. Tenemos aquí un análisis psicológico bastante detallado, una fuente que busca como desmenuzar qué hay detrás del monstruo de pesadilla en la calle del infierno. La idea es ir más allá del guante con cuchillas, de la cara quemada. Queremos entender, siguiendo lo que dice este estudio, qué mecanismos internos, qué vivencias, qué fracturas, digamos, lo convirtieron en lo que es. ¿Listos para echarle un ojo a la psicología de Freddy? Exacto. Este material que vamos a revisar, fíjate que no se queda solo en decir, es el malo de la película. Lo pone como un caso de estudio bastante complejo. Según esta interpretación, Freddy es como un reflejo quizá muy extremo de partes oscuras de la mente humana y pone mucho énfasis en cómo el trauma, sobre todo el de la infancia, puede ser un detonador terrible para una persona. De acuerdo. Entonces, empecemos por el principio, como lo hace el análisis, la infancia de Freddy. El texto dice que no la tuvo nada fácil. Nada de una niñez, digamos, normal. Así es. La fuente describe una niñez, tremendamente traumática. Habla de abuso constante, maltrato severo. Y este punto es clave en el análisis, porque subraya que esas experiencias no son solo malos recuerdos. Son heridas profundísimas que pueden afectar toda la personalidad. El texto menciona sentimientos crónicos de impotencia, una rabia contenida, un resentimiento muy fuerte hacia todos. Suena terrible. Una base espantosa para construir una identidad. Y siguiendo la lógica de este estudio, esos sentimientos de víctima, de no poder hacer nada, no se quedan ahí. O sea, se transforman en algo más oscuro, más activo. Exactamente. Eso es lo que plantea la fuente, que esa mezcla tóxica de dolor, de humillación, de ira guardada, no desapareció. Al contrario, como que fermentó. Se convirtió, según esta lectura, en una necesidad, un impulso irrefrenable de darle la vuelta a la situación, de víctima a victimario, buscando venganza, buscando poder a través de destruir a otros. El análisis lo pone como la piedra angular de toda su monstruosidad después. No es que sea malo porque sí, sino que es una consecuencia llevada al extremo de ese daño inicial. Entiendo la conexión que plantea, el trauma como la semilla. Pero luego viene otro punto que toca la fuente, uno crucial, su muerte, ¿no? A manos de los padres de Springwood. Y su regreso, pero específicamente en los sueños. Eso tiene mucha carga simbólica, ¿verdad? Definitivamente el estudio interpreta ese giro no solo como un recurso de película de terror, para nada. Lo ve como la manifestación ya final y la más destructiva de ese trauma original que nunca se resolvió, que nunca se sanó. Al morir así, quemado vivo, que fue un acto de justicia, pero también de una violencia brutal, y luego regresar, pero justo al mundo de los sueños, Freddy se convierte, según esta lectura psicológica, en la encarnación misma del miedo colectivo que no se dijo, de la culpa de esos padres y de la venganza que ya no pudo completar en vida. Es como si el trauma, al no poder contenerse, explotara y se reconstruyera en una forma espectral y superpoderosa en el único lugar donde puede mandar, el subconsciente. Y la elección del lugar, los sueños, es fascinante. Es el espacio más privado, donde uno baja la guardia. El análisis seguro profundiza en por qué justo ahí, ¿no? Justo. La fuente destaca eso. El mundo de los sueños es el único sitio donde Freddy invierte por completo esa dinámica de poder que sufrió de niño. Ahí él tiene el control absoluto. Puede torcer la realidad, puede hacer aparecer los miedos más íntimos, explotar cada punto débil de sus víctimas. El texto sugiere que esto funciona como una metáfora muy, muy fuerte de cómo nuestros propios terrores internos, esas sombras psicológicas que no enfrentamos, pueden volverse superpoderosas y atacarnos desde adentro, sobre todo cuando estamos más vulnerables, como al dormir. Es el trauma que regresa, pero ahora con un poder ilimitado. Es una perspectiva que le añade, muchas capas a la figura. Ahora el análisis no solo ve los orígenes y el simbolismo, también se mete a describir un perfil de personalidad muy específico para Freddy.
¿Qué rasgos son los que destaca la fuente? Sí, el estudio ahí es bastante claro. Detalla características que, bueno, coinciden mucho con lo que se describe en perfiles de psicopatía severa. Enumera, por ejemplo, una falta casi total de empatía. O sea, no solo indiferencia, sino una incapacidad real para conectar o entender el dolor ajeno. También resalta una habilidad tremenda para manipular, para detectar los miedos de cada quien y usarlos como arma. Y, claro, una inclinación muy, muy fuerte hacia la violencia extrema. Pero no cualquier violencia, ¿eh? Una con un componente sádico muy claro. Y hablando de sadismo, no podemos olvidar ese humor negro tan perturbador que tiene. Esas frases como ingeniosas y crueles que suelta justo cuando más miedo dan. ¿Qué dice el análisis de eso? Me intriga cómo encaja en el perfil. Ese es un punto muy interesante que toca la fuente. Ese humor macabro no lo ve como un simple adorno, para nada. Lo interpreta como una señal directa de una personalidad ya profundamente desensibilizada, desconectada del valor de la vida, del sufrimiento. El análisis sugiere que ese ingenio cruel es de alguien que no solo no siente remordimiento, sino que obtiene placer, un placer sádico al causar dolor físico y sobre todo psicológico. Es como alargar la tortura, disfrutar el miedo del otro. El texto lo relaciona con la deshumanización que él mismo sufrió, pero ahora al revés. Él es el que deshumaniza y lo disfruta. Es parte de su sadismo. No solo mata, sino que tortura y se burla. Entonces, si no vamos conectando todo lo que presenta este estudio. El trauma inicial devastador, la venganza como motor, el mundo de los sueños como su cancha de juego, y un perfil con psicopatía y sadismo. Psicológicamente, ¿qué representa Freddy Krueger más allá del monstruo de película? ¿Es solo eso o hay algo más según esta mirada? Aquí es donde la fuente nos invita a pensar un poco más allá. Sugiere que Freddy puede ser como un espejo oscuro pero magnificado. Una representación simbólica no solo de miedos generales, sino de nuestros propios terrores subconscientes más personales. Esas emociones que reprimimos porque no nos gustan, las culpas que no queremos ver, esas partes de nosotros que preferimos esconder hasta de nosotros mismos. El análisis lo pone como la personificación de lo reprimido que vuelve, pero con una fuerza destructiva. O sea que, siguiendo esa línea del documento, cada ataque en sueños podría leerse como una metáfora de cómo nuestros propios demonios internos, esas heridas no curadas, esas culpas guardadas, pueden salir y atacarnos desde adentro cuando bajamos la guardia. Exactamente. Esa es la idea central del análisis. Sus ataques en los sueños, que es el terreno del inconsciente por excelencia para muchas teorías psicológicas, simbolizan justo eso. Cómo los conflictos internos que no resolvemos, las emociones tóxicas que no sacamos y procesamos, pueden como cobrar vida propia y manifestarse de formas horribles y autodestructivas dentro de nuestra propia mente. Freddy sería la exageración de esa dinámica interna, la externalización monstruosa de un conflicto interior que no se atendió. Es una lectura que le da una resonancia psicológica fuerte a un personaje de ficción. Y pensando en su función dentro de las películas, de la historia que cuentan, ¿qué papel juega un personaje así según este enfoque psicológico? ¿Qué mensaje podría tener su existencia de acuerdo con el análisis? La fuente sugiere que Freddy cumple una función de advertencia muy potente, casi como una fábula oscura de nuestros tiempos. Su presencia, sus actos, son como un recordatorio muy visceral de los peligros de negar o reprimir las emociones. Es como si la historia, a través de él, nos dijera, oye, ignorar tus heridas, enterrar tus miedos y culpas, no los haces desaparecer, solo los hace más fuertes y potencialmente monstruosos. El análisis lo ve como una alegoría de las consecuencias de no hacerse cargo del propio lado oscuro. Y que actúe justo en los sueños, ese lugar que asociamos al inconsciente, parece reforzar directamente ese mensaje, ¿no? No ataca a plena luz en el mundo de la razón, sino cuando somos más vulnerables a lo irracional. Correcto, ese detalle es fundamental para la interpretación que da el documento. Su dominio en los sueños subraya la idea de que representa esas fuerzas internas profundas que seguido ignoramos o tratamos de callar cuando estamos despiertos. La conclusión implícita del análisis es bastante clara, me parece.
resalta la necesidad crucial de enfrentar activamente, de procesar y buscar integrar nuestras propias heridas emocionales, nuestros traumas, miedos, conflictos. Hacerlo no es solo para estar bien, sino para evitar que, metafóricamente, se conviertan en nuestros propios Freddy Kruegers internos, fuerzas destructivas que nos acaban desde las sombras de la mente. Haciendo un resumen de lo que hemos desgranado a partir de este análisis psicológico, queda claro que Freddy Krueger, visto así, es mucho más que un asesino serial con un arma padre. Se perfila casi como un estudio de caso extremo, una exploración hiperbólica de cómo factores como un trauma infantil terrible, el abuso, la negligencia y luego la represión de todo ese dolor pueden juntarse y crear una figura de maldad casi arquetípica. Exactamente. Esa es la idea fuerte que nos deja este análisis. Freddy, en su forma más aterradora, es un reflejo distorsionado, sí, pero muy potente, de lo compleja que es la psique humana y de las consecuencias devastadoras que puede tener el trauma cuando no se atiende. Y sobre todo, el texto parece subrayar la importancia vital de enfrentar nuestras propias heridas emocionales, de sacarlas a la luz, trabajarlas, para evitar que se conviertan en fuerzas destructivas, ya sea contra nosotros o contra otros. Es como una lección de psicología envuelta en una pesadilla de cine. Sin duda. Y después de revisar este análisis, queda como flotando una reflexión interesante, ¿no? Quizá la fascinación que sigue provocando figuras como Freddy Krueger no está solo en el miedo que dan, sino también en lo que simbolizan sobre esas potencialidades oscuras que todos tenemos cuando el dolor, la ira o el trauma no encuentran una salida sana. El análisis nos lleva a preguntarnos si no enfrentamos nuestros propios conflictos no resueltos, nuestras heridas, ¿qué formas, seguramente menos literales y monstruosas, pero igual de dañinas, podrían tomar esas sombras al crecer en la oscuridad de nuestra conciencia? ¿Cómo podrían afectar nuestras vidas, nuestras relaciones? Definitivamente algo en qué pensar.